Hola, somos la Asamblea Nacional de Médicos Residentes. El día de hoy, en el siguiente video, queremos explicarte cuál es la figura legal de médico residente en México. Sabemos que este es un tema muy controversial últimamente, por lo cual decidimos hacer este video esperando aclarar todas tus dudas. El programa de residencias médicas en México se formó en 1942 de mano del doctor Gustavo Díaz Prada, siendo el Hospital General de México la primer sede. Esto con el fin de profesionalizar a los médicos en diferentes áreas, así como para dar uniformidad y calidad a la investigación en salud de las universidades. Para 1960 se crea la primera residencia médica que contaría con aval universitario a cargo de la UNAM. Al sumarse las actividades educativas formales más las laborales, se crea desde un principio una tensión y una competencia por la atención del residente entre las demandas del trabajo propias de la institución de salud y las educativas o universitarias. En este contexto, la propuesta universitaria, según el reglamento de la División de Estudios Superiores en 1964, era priorizar y fortalecer la parte educativa y así que la formación de médicos especialistas quedará bajo el control universitario. En palabras del doctor Ignacio Chávez, rector en aquel entonces de la UNAM, la facultad se propone ahora hacerse cargo de los cursos de especialización que doten al país de los especialistas necesarios bajo el control científico de esta. Justamente en la transición entre 1964 y 1965, los residentes comenzaron a ser vistos como un medio para obtener fuerza de trabajo, en donde su justificación residía en que los médicos residentes reciben una educación especializada como retribución total o parcial al trabajo que realizan. En ese sentido, la residencia favoreció la formalización de la enseñanza. Sin embargo, había un problema conceptual. ¿Hasta dónde las actividades que realice un residente son parte de su formación o responden a demandas de trabajo? Ante tal indefinición, cualquier actividad laboral se puede justificar educativamente y da origen a un conflicto de identidad en el residente. Fue en noviembre de 1964 que los internos y residentes del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE fueron a paro de actividades, al no otorgárseles la prestación de aguinaldo sobre la beca que recibían, aunque laboraran más horas que los demás trabajadores. La justificación en ese momento fue que al ser estudiantes, las becas que percibían a cambio de que adquirían y mejoraran sus conocimientos era suficiente, además de que no eran médicos de la institución como tal, por lo que no había ninguna responsabilidad legal ni moral con ellos. Si bien había diferencias en la situación de los residentes entre las diversas instituciones de salud, en general el trato era el mismo: malos sueldos, malas condiciones de trabajo, falta de enseñanza, por lo cual la huelga se hizo extensiva. La respuesta del presidente Díaz Ordaz a esta petición fue que era cierto que existía una relación jurídica entre médicos y empresa, pero que en el nombre de esa relación jurídica no era importante, sino el contenido que implicaba su naturaleza. Eso es, que si los médicos, al luchar por sus derechos de trabajadores, consideraban como lo más importante la prestación de servicios al Estado, lo cual era falso, ya que lo más importante era y es la docencia. Sin embargo, el presidente consideró como inconveniente un contrato de aprendizaje que lastimaría la dignidad de los médicos, pues subrayó que lo más importante era que dicho contrato estuviese protegido por la Ley Federal de Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y que debía garantizarse también en igual forma la docencia, como responsabilidad de las autoridades de impartirla y de los médicos de aprovecharla. Como resultado, para 1970 en la Ley Federal de Trabajo se reconoce a los residentes como trabajadores especiales. Estudiantes. ¿Los médicos residentes únicamente somos estudiantes? Como se ha mencionado con anterioridad, las instituciones nos han hecho creer que el residente es un estudiante o un simple becario, como siempre suelen llamarnos. El médico residente es un empleado firme a un contrato con la institución donde realizará su formación como médico especialista. También, el médico residente siempre pertenecerá a una universidad que avale estos estudios. La universidad es la responsable de responder en caso de que se pasen por alto los derechos de los residentes y actuar en caso de que esto suceda, así como también las obligaciones académicas que son imprescindibles para su formación. Dentro de ellas, las actividades académicas como clases, profesores titulares y adjuntos, investigación e incluso la expedición del título. Por todo lo anterior, tenemos que darnos cuenta de la ambivalencia que tiene el ser médico residente.
Todos los residentes tenemos un aval universitario. La universidad puede tener convenios con múltiples sedes, incluyendo servicio público o privado, y en todas estas sedes se debe de dar la vigencia en rotaciones nacionales, rotaciones internacionales y de las especialidades que así lo meriten en las plazas de servicio social. Mientras estemos inscritos en la universidad, la residencia va a seguir activa, es decir, que independientemente que comencemos en una sede y por algunas situaciones de cuestiones a lo largo de este tiempo tengamos que cambiarnos, la universidad y estemos inscritos a la universidad, podemos seguir activos. Al final de cuentas, la universidad es quien da el diploma de la especialidad al final del término de la residencia. Las calificaciones oficiales y la forma de evaluar la expone la universidad. Eso hablando en el ámbito académico. La respuesta a la pregunta si somos estudiantes sería sí. Como médico residente gozamos de un estatus de estudiante ante la universidad, como si realmente seguimos siendo alumnos, y como alumnos tenemos ciertos privilegios y ciertas oportunidades, como lo es pertenecer a un consejo de alumnos, por ejemplo, o a cualquier grupo estudiantil de la universidad o de la facultad. Esto también nos hace acreedores a derechos o privilegios, como lo son tener acceso a bibliotecas físicas, virtuales, y si así lo tiene nuestra universidad, tener tutores, entre otro tipo de beneficios que como estudiantes tuvimos a lo largo de nuestra formación académica en medicina. Para obtener el diploma de la especialidad se deben de cumplir los requisitos y obligaciones que cada universidad dé. Esto a través de un plan de estudios de acuerdo a la especialidad en que estemos cursando y de acuerdo también a la universidad que nos vaya a estar evaluando y que al final nos va a dar el diploma. Entonces, sí somos estudiantes, y como estudiantes tenemos derecho a todos este tipo de privilegios que tuvimos o mantuvimos a través de nuestra formación. ¿El médico residente es un trabajador? Con base en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 16 y los artículos 353, nos dice que el residente es un trabajador. Es un trabajador por un tiempo determinado, el tiempo que dure su formación como especialista. Aunque se maneje la palabra beca, esta beca es un salario y también se le otorgan derechos como aguinaldo y vales de despensa. De los ingresos recibidos se hacen deducciones o descuentos para contribuir al gasto público mediante el pago de diferentes impuestos, así como para la contribución a la seguridad social de forma tripartita, porque es una contribución realizada por la empresa, el trabajador y el gobierno, en donde incluyen salud, vivienda y retiro. El ISR o impuesto sobre la renta es un gravamen que debe pagarse obligatoriamente por los ingresos obtenidos para contribuir a los gastos públicos, como lo indica el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El seguro de responsabilidad profesional es un contrato con aseguradoras privadas elegida por la empresa en la que se elabora. Para efectos de la seguridad social, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 123, apartado A, rige a todos los trabajadores de las empresas y sector privado, mientras que el apartado B rige para todos los trabajadores al servicio del Estado. Con esto se determina la contribución al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para los trabajadores del apartado A y para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, para el apartado B, en donde se incluyen los siguientes seguros. 1. Seguro de retiro, que es la contribución a una institución financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro, también conocidas como AFORES.
A cada trabajador se le asigna una cuenta personal en la que se depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral. 2. Seguro de salud. Existen diferentes rubros que enmarca la ley y que de forma general cubren enfermedades generales, maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida. En caso de que el trabajador caiga en este supuesto, pueda ser atendido en su organismo de seguridad social. Y 3. Seguro de vivienda, que pueden ser Infonavit o Foviste de acuerdo al tipo de trabajador, ya sea privado o al servicio del Estado, rubro que no se encuentra especificado en el recibo de nómina. Dentro del contexto actual en materia fiscal y laboral, en donde existe la emisión de un recibo de nómina que contiene retenciones de ISR y descuentos de seguridad social, la Ley Federal del Trabajo determina este pago como un sueldo por la prestación de un servicio personal subordinado, sobre el cual deben de regir las obligaciones y derechos aplicables a un trabajador. Aunque en algunas sedes no se firma un contrato, eso no exime que exista una relación laboral, ya que prestamos un servicio y a cambio recibimos un salario. Esto lleva a una relación obrero-patronal. Esta relación laboral está establecida con la institución sede, ya sea esta del IMSS, del ISSSTE, de Secretaría de Salud, de Pemex o incluso del ámbito privado. El médico residente, al tener una relación laboral, la sede o la institución que otorga la beca, ya sea Secretaría de Salud, alguna institución de seguridad social o un privado, tienen la obligación de cumplir con los derechos y obligaciones de los médicos residentes que están contenidos en la Ley Federal del Trabajo y en la norma oficial para las residencias médicas. Algunos ejemplos son los horarios de entrada y de salida, donde el médico residente tiene que checar, igual que cualquier otro empleado, hacer un reparto equitativo de actividades asistenciales como consultas o cirugías, cumplir con el pago de aguinaldo, permitir tomar los 2 periodos vacacionales de 10 días hábiles en el año, de esto no está exenta ninguna sede, pagar los impuestos que amerite la beca salario y cumplir con la cuota del seguro médico para permitir el acceso a servicios de salud. En caso de no hacer lo anterior, la sede y o institución estarían cayendo en una falta y por lo tanto podrían ser objeto de demanda. Una inquietud que en varias ocasiones los médicos residentes le han expresado a la Asamblea es saber si tienen un contrato o un documento que avale y dé legitimidad a la relación laboral. Para esto es importante saber que no se necesita tener un contrato como tal, con que se cumplan los siguientes requisitos de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, ya se tiene una relación laboral. Primero, estar bajo una subordinación y segundo, recibir un salario, que en este caso sería la beca. Esto es suficiente para tener una relación laboral. De ahí que todo médico residente tiene una relación laboral con quien paga y otorga la beca. ¿Trabajador? Sí. El médico residente goza del estatus de trabajador para la sede, donde se realiza la especialidad, y puede pertenecer a una asociación civil, a un sindicato como nuestros colegas del INSS o a un consejo. Ante lo anteriormente expuesto, entendemos que en México el médico residente es un trabajador y un estudiante a la vez. Goza de ambas figuras. Una no se interpone a la otra. Ambas coexisten. E incluso, en algunas ocasiones, se comparten las injerencias. Por ejemplo, al establecer los tipos de guardias, al tomar medidas contra el acoso laboral y al permitir y al aceptar los proyectos de investigación. Todos los integrantes del Comité General de la Asamblea Nacional de Médicos Residentes te damos las gracias por haber visto este video. Esperamos te haya servido de ayuda para aclarar cuál es nuestra figura legal en México. Si tienes alguna otra duda, por favor comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestro mail. Y pronto vamos a hacer un live para poder aclarar todas las dudas. Y recuerda, Médicos Residentes Unidos para fortalecer la salud en México, por una residencia digna.